Bueno, antes que nada, pues queríamos presentarnos, no sé si nos conocemos todos. Estamos hoy acá desde el área de oncología clínica, el doctor Guido González, que es hematólogo, oncólogo internista, el doctor Milton Lomana, que soy yo también, oncólogo, hematólogo internista. Lo que habíamos conversado previamente con la doctora Marcela Hoyos era que el día de hoy íbamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes un conversatorio más participativo que otra cosa sobre algunas inquietudes que se tienen al momento de pensar qué hacer con nosotros mismos, con nuestros familiares o pacientes o conocidos, para detectar de forma temprana el cáncer en sus diferentes tipos y de cierta forma qué medidas preventivas podemos tomar también para algunos de estos. Entonces, no sé cómo quieren hacerlo, si quieren empezar ustedes con algunas inquietudes puntuales que tengan, quieren algo introductorio, como ustedes me digan. Doctor Lopana, buenas tardes. Habla con Mónica Sistío. Buenas tardes, Yo ¿cómo soy están? la gestora oncológica del Servicio de Salud de la Universidad del Valle. Y bueno, pues nos gustaría de pronto de pronto para ir rompiendo un poco el hielo con nuestros participantes, que de pronto usted nos fuera contando algo sobre el diagnóstico temprano de los cánceres más frecuentes en nuestra población, que son pues el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon y gástrico, son los más frecuentes dentro de nuestra población universitaria. Y pues mientras vamos como rompiendo el hielo entre todos nuestros participantes en esta reunión de hoy. Vale, perfecto, claro que sí. Entonces, bueno, como para hacer un poquito de introducción al respecto, nosotros cada vez que escuchamos la palabra cáncer, tenemos una idea de una enfermedad que suele ser comúnmente catastrófica, muchas veces nos hace un alto en nuestra vida y nos pone a pensar si, si este diagnóstico reciente eh, va, como suele pensarse, limitar nuestra expectativa de vida, nuestra calidad de vida, qué ocurre ahí. Lo cierto es que el cáncer como tal no es una entidad única, eso es importante tenerlo claro. Y el cáncer de por sí es un grupo de enfermedades en las cuales las células de nuestro cuerpo, por algún tipo de presión externa en el ambiente implica nuestros hábitos alimenticios, la exposición a ciertas sustancias, algunas alteraciones físicas en cuanto a radiación, etcétera, más alguna predisposición genética que tengamos, esa sumatoria de cosas hace que algunas de nuestras células normales se reproduzcan de forma anómala. Esta presencia de una célula anómala lo que hace es que ella con el tiempo va ganando ventaja sobre las otras células, se vuelve muy fuerte, es capaz de resistir los mecanismos de control que tiene el organismo para depurar esas células anormales y ella empieza a reproducirse sin control. Entonces una célula de cáncer es básicamente una célula que ganó ventaja sobre las otras y se reproduce sin reparar en el daño que puede hacer en el sitio donde está, con la intención de que como cualquier célula viva, busca seguir viviendo, es decir, esa célula maligna trata de reproducirse más allá, su único objetivo es reproducirse y seguir creciendo. En ese punto, estas células malignas pueden ocurrir en cualquier sitio de nuestro organismo. Toda célula viva se puede alterar en su parte genética y potencialmente volverse de comportamiento maligno y degenerar como cáncer, pero eso no significa que todas las células al momento de desarrollarse como cáncer sean iguales de agresivas
y algunas de ellas tienen cierta ventaja que en el órgano donde se desarrollan existen métodos que nos permiten detectar alteraciones en esa parte anatómica de forma más temprana, y yo podría, de cierta manera, o detectar tempranamente el tumor o en algunos casos incluso prevenir el desarrollo de cáncer. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante saber que existen ya métodos que nosotros llamamos de tamización o screening, que lo que hacen es ir al órgano que se suele afectar de forma común con métodos que han probado que si se hacen bajo cierta periodicidad en ciertos parámetros, detectan alteraciones que nos permiten encontrar ese cáncer de forma temprana. ¿En qué tipo de órganos existe eso? Generalmente en los órganos que son más asequibles a la valoración y para los cuales existe más evidencia científica. El más conocido por todos ustedes es el cáncer de seno. El cáncer de seno, ustedes saben que es una de las dos primeras causas de cáncer en el mundo y en Colombia. No es un solo tipo de enfermedad maligna como tal. El cáncer de seno se divide en diferentes subtipos, cada uno se comporta diferente, tiene pronósticos diferentes, pero en sus etapas más tempranas, la forma de detección suele ser similar en todos los casos, independiente de este subtipo. Es decir, yo podría, si hago de forma rutinaria, en este caso un estudio mamográfico con unas mamografías de alta definición, encontrar alteraciones que normalmente no suele tener la glándula mamaria, y si yo encuentro que esto es algo inesperado para la edad de esta paciente, para la condición de esta paciente, paso después de ese estudio mamográfico a un estudio confirmatorio que suele ser generalmente la biopsia. No en todos los casos de una mamografía anormal está indicada la biopsia, solo en aquellos casos en los que el radiólogo considera que los hallazgos son lo suficientemente serios, importantes, como para que la biopsia confirme o descarte que haya células malignas como causantes de esa anormalidad radiográfica. Nosotros recomendamos el inicio de estas pruebas de detección temprana en las mujeres dependiendo del riesgo que tenga la mujer. Es decir, no a todas las mujeres el riesgo les va a dar igual y no todas requieren la misma intensidad de tamización. De manera rutinaria y en cada país cambia un poquito, existe la recomendación de que la tamización se haga de forma temprana para para algunos países temprano es a partir de los 40 años, en otros casos es a partir de los 50, inclusive 55 años. Aquí en Colombia está a partir de los 50 años la recomendación, pero hay países en los cuales se ha implementado una tamización un poco más temprana a partir de los 40, eh, inclusive 40, 45, y existen algunos casos que se suelen detectar de forma importante en ese periodo. Una vez se hace una primera mamografía, si esta sale negativa, la recomendación siguiente es que al año o máximo a los 2 años se repita otro estudio mamográfico y eso se esté repitiendo eh, durante al menos la edad de mínimo 65 años. Hasta hace un tiempo había un punto en el que se paraba esa tamización después de cierta edad, porque se pensaba que de pronto las mujeres de edad un poco más avanzada no se beneficiaban de este método. Sin embargo, cada vez se ha visto más que inclusive mujeres que pasan los 70, 75 años y más, si yo logro una detección temprana de un nódulo maligno que es más común a edades más avanzadas, puedo lograr curar una enfermedad y evitarle a una paciente de edad mayor toda una cantidad de tratamientos que a veces pueden ser algo limitantes para su calidad de vida. Entonces, la recomendación suele ser que se continúe al menos hasta los 65 años, hasta los 75 en algunos casos, pero siempre considerando el entorno individual de cada paciente. Importante tener en cuenta aquí algo, y es que
esta práctica de tratar de detectar tempranamente el cáncer es algo que se hace con la intención de que las personas eh, no se deterioren en su calidad de vida en lo que sigue en el tiempo, por encontrarse con enfermedades muy avanzadas que los limiten con la agresividad de la enfermedad misma o los tratamientos como tal. Eso implica que si la persona de por sí, en algunos casos, tiene enfermedades muy serias, muy severas, someterla a estos estudios de tamización quizá tampoco es adecuado. Es decir, pasamos al otro extremo y es recomendable que a una mujer de edad promedio empecemos con este tipo de tamización, pero a una persona que tenga algunas enfermedades muy serias, incapacitantes por decir cualquier cosa, problemas cardíacos severos, problemas inmunológicos severos, que tienen alguna limitación en, en, el- en la expectativa de vida de la persona. Someterlos a estas pruebas de tamización a veces no suele aportarles mucho y de pronto les genera procedimientos innecesarios. Les digo esto porque a veces nosotros podemos ver pacientes que tienen diagnóstico de otras enfermedades malignas. Por decir algo, se diagnosticó la persona con un cáncer de cervix o de colon y lamentablemente cuando llegó estaba con un cáncer muy avanzado, en un estadio que ya está incurable, en el que podemos ayudarla a que esté más tiempo con más vida, mejor aunque no curable. Y a veces en esos casos hemos visto que en algunas entidades se les hacen estudios de tamización para cáncer de cervix, para cáncer de mama, y pues realmente en estas condiciones el aporte que tiene uno de estos estudios es mínimo. Entonces buscamos es que a quien se haga este tipo de métodos que generan igual un cierto estrés emocional, realmente les impacte de forma positiva en su calidad de vida hacia adelante. Esto es lo que solemos hacer para la detección temprana de cáncer de mama. Existen más otros métodos nuevos que han aparecido, como la resonancia magnética, el uso en algunos casos de mamografías de mejor resolución. A veces se complementa con ecografía, sin embargo, el método base estándar con el que todo se compara es la mamografía. Y los otros métodos se utilizan de forma individual dependiendo de los hallazgos que tenga la mamografía o algunas condiciones de riesgo que tengan las personas. Es decir, hay personas que tienen antecedentes familiares de cáncer a edad muy temprana, que a veces comparten genes que se heredan y esos genes las predisponen a desarrollar de forma temprana tumores malignos en el seno. En esos casos, la recomendación suele ser utilizar unos métodos diferentes de detección, como la resonancia magnética, y a edades mucho más tempranas que para una persona normal también. Entonces, esto ya es individual, pues dependiendo de cada caso. Una vez se hace el diagnóstico temprano del cáncer de mama, ya viene una serie de pruebas adicionales a los cuales eh, la paciente debe someterse básicamente para mirar, como hablábamos inicialmente, cuál es el tipo de enfermedad maligna que tiene, cuáles son sus células malignas, a qué grupo de tumor maligno del seno corresponde y en qué estadio está. Es decir, sabemos que ya tendría un cáncer de seno, pero este cáncer tiene diferentes subtipos eh, de células diferentes del cáncer. La clasificamos en cuál de ellas está. Y después de clasificarla en cuál de esas células malignas está, pasamos a una parte que llamamos estadificación y es ver en su organismo, en su cuerpo, si el tumor está pequeño, grande, ha hecho compromiso de órganos vecinos como los ganglios, ha hecho o no metástasis a otros sitios por fuera del seno. Y después de haber hecho esta clasificación patológica de las células y después de haber hecho una estadificación anatómica, ya tenemos las herramientas suficientes para decirle a la persona cuál pensamos que sería su pronóstico
y cuáles son las mejores recomendaciones de manejo. En algunos casos, en la mayoría de casos, cuando el método de detección es por tamización, el estadio es temprano. En los estadios tempranos la posibilidad de curación de un cáncer de seno es muy alta, más del 90% se curan en general. Inclusive si se detectan temprano y son tumores con subtipos de células no tan agresivas, el porcentaje puede ir a más del 95-98%, que es muy alto. Hay otros casos en los que la expectativa es mucho más corta, pero eso va a depender pues, de este conjunto de datos que tengamos aquí. Eso es como a grosso modo lo que ocurriría ahí. Entonces, importante que conozcamos eso. No todos los tumores son diferentes, no todas las recomendaciones de tamización son iguales. Aunque el diagnóstico angustia, es importante que antes de que nos hagamos unas ideas preconcebidas de nuestro posible futuro, consultemos al especialista en el área, porque quizá si hacemos todo de forma juiciosa, tenemos enfermedades que son potencial y fácilmente curables. Existen otras enfermedades para las cuales también se han evaluado y se han estudiado de forma positiva métodos de detección temprana e inclusive de prevención. En este caso, el cáncer de cervix es otra de las enfermedades muy incidentes y prevalentes aquí en Colombia. Para el cervix, nosotros estamos acostumbrados a saber que una vez la mujer empezó su vida sexual, debería empezar de forma pronta también la tamización con estudios citológicos. Sin embargo, esto sí es importante que lo tengan claro, la citología sola suele tener algunas limitaciones para detectar de forma temprana el cáncer de cervix. No porque no sea un método útil, lo es, sino que a veces, aún citologías normales, pueden pasar por alto algunos subtipos de células malignas en las que no se ven de forma fácil en el método de citología por la fijación, etc. Y existen métodos complementarios como la detección de si la persona tiene o no contagio con uno de los virus de papiloma que suelen ser los causantes del desarrollo del cáncer de cervix. Y si yo complemento un estudio de citología con un estudio de virus de papiloma humano a nivel cervical, la detección es mucho mayor. La posibilidad de que si las dos pruebas salen negativas, la persona desarrolle cáncer de cervix en el siguiente corto tiempo es muy bajita. Entonces, son métodos mucho más precisos y se hacen en conjunto. Y eso es importante que se haga de rutina. En Colombia, aunque existe una recomendación nacional para esto, sabemos que no es una práctica frecuente con todas las entidades aseguradoras en salud. Y es bien importante. Más allá de esa detección temprana en el cáncer de cervix, hoy en día, una de las cosas que quizá más va a impactar, ya ha impactado, ya tenemos datos que confirman esto, es el uso de vacunas contra VPH. Ha habido un bastante, más que controversia, digamos, bastante ruido cuando algunas noticias de ciertos grupos de niñas o algunos eventos que no están relacionados a la vacuna generan cierta inquietud en la población y entonces se le achacan situaciones que no están relacionadas a la vacuna. Mucha gente a veces le da temor vacunar a sus propios hijos. Pero lo cierto es que ya está claro, muy, muy claro, que si las personas empezaran una vacunación temprana antes de empezar la vida sexual, la protección hacia el desarrollo de cáncer de cervix es muy alta. Ya tenemos datos que la reducción en la incidencia inclusive ronda el 90%, ¿sí? Que es muy alta, o sea, es muy alta. ¿Sí? Si esta práctica fuese más universal, especialmente en países como el nuestro, que tienen una alta incidencia de cáncer de cervix, es posible que esta enfermedad, que inclusive llega a ser mucho más mórbida, mucho más dañina que el mismo cáncer de seno,
en algún tiempo pudiera ser una enfermedad mucho más rara. O sea, se pudiera pensar en que la incidencia sería bajita. O sea, no erradicarla 100%, pero seguramente sí muy bajita. Entonces, eso es clave para nosotros, nuestros hijos y familiares que estén aún en esa ventana de vacunación. Aquí en Colombia tenemos que regirnos por las recomendaciones que dé el ministerio, sin embargo, cada vez saldrán más evidencias de que inclusive esta vacunación es útil tanto para niñas como para niños, e inclusive personas de edad adulta se suelen beneficiar de eso, e inclusive profesionales en salud, como por ejemplo los ginecólogos o quienes están tomando algunas muestras o haciendo cauterizaciones de lesiones de VPH, pueden tener contagio por aerosol del VPH. Y se ha visto que inclusive vacunar a estas personas ya de edad adulta, ya que han tenido una exposición sexual importante, se pueden proteger con la vacunación. Entonces, es un tema que vale la pena en un momento dado abordarlo con detalle porque tiene bastante relevancia. Existen otros tumores, el cáncer de colon, el cáncer gástrico, que tiene unas implicaciones de detección temprana y prevención diferentes. Yo en este momento los voy a dejar con el doctor Guido González para que continúe la exposición y estamos aquí atentos a sus inquietudes. Me despido por un momento y los dejo a cargo del doctor. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Para hablar ya de las dos patologías que nos competen adicionales a las que mencionó el doctor Lombana, que son la detección temprana en cáncer colorectal y detección temprana en cáncer de próstata, que continúan siendo patologías que ocupan un lugar en la incidencia un poco por debajo de seno y cáncer de cervix. Iniciando con cáncer colorectal, la recomendación actual está en empezar el tamizaje a partir de los 50 años con una colonoscopia total cada 10 años. También hay una recomendación, pero aquí hay un poco de controversia, y es el uso del test de guayaco, siempre y cuando sea un test reproducible, confiable, de alta sensibilidad, que es donde a veces encontramos que nuestros laboratorios tienen heterogeneidad para esta prueba, lo cual la hace un poco, pues no tan confiable como la colonoscopia total. Está una recomendación de usar el test guayaco como una especie de sustituto a la colonoscopia cada 3 a 5 años. Repito que esta recomendación es un poco más debatible en nuestro medio, más controversial. Y una prueba que realmente puede ser superior o puede estar a la par con la colonoscopia es las pruebas de detección de DNA en la materia fecal. Estas pruebas también aquí, pues, no es que adolezcamos de todo, algunos centros de referencia que cuentan con ellas, pero son de nuevo un poco más difíciles de acceder para nuestra población. Esta detección de cáncer colorectal se haría cada 10 años con colonoscopia a partir de los 50, con una edad límite que está estimada alrededor de 65 o 70 años, según las guías internacionales. De nuevo, cuando se usa esta estrategia de detección temprana, esto tiene unas implicaciones también importantes, porque al detectar tempranamente el cáncer colorectal siempre va a ser más susceptible de cirugía, incluso de cirugía, llamémosla no tan invasiva. Cada vez los especialistas coloproctólogos han depurado mucho sus técnicas para hacer unas cirugías de polipectomías o tumorectomías, llamémoslas así, como mucosectomía, que son menos mórbidas y que también acarrean menos complicaciones. Incluso en ocasiones podrían obviar la necesidad de intervenciones como quimioterapia o radioterapia, aunque también en ocasiones la quimioradioterapia en lesiones tumorales rectales tempranas puede ser
cuando son tempranas, de pequeño tamaño, sin afectación ganglionar, pueden llegar incluso a ser curativas. Eso para la parte de cáncer colorectal, creo que lo resume bastante bien. De nuevo, hay algunas poblaciones, pero pues que habrían que individualizar, pues que no, digamos, obedecen a una generalización en una guía, o que no harían parte de la generación de una guía, pero son aquellas que tienen antecedente de cáncer colorectal hereditario, familiar. Aquellos que tengan antecedentes claros, pues requieren someterse a otro tipo de screening. Aquellos pacientes con poliposis coli o con cáncer hereditario colorectal familiar, pues requieren unas herramientas de detección iniciando a edades más tempranas y con una frecuencia superior. En cuanto a la detección de cáncer de próstata, digamos que esto está un poco más consolidado, la evidencia es mucho más clara, en iniciar con la toma del PSA y el examen digital rectal. La edad de inicio, aquí también hay un poco de diferencia, depende de las guías de donde se tome. Nosotros lo estamos realizando a partir de los 50 años, pero en Estados Unidos y en algunos países de Europa empiezan a partir de los 45. De nuevo, esto depende de estudios poblacionales de los cuales adolecemos, como serían, por ejemplo, en poblaciones menores a 50 años para nosotros, o en un grupo etario menor de 50 años, cuál es la incidencia de cáncer de próstata. Ese dato no contamos, o a veces lo contamos, pero de nuevo de una manera muy variable dependiendo de la calidad de los estudios que se hayan hecho en Colombia al respecto, pero pues la recomendación general está con la toma del PSA, el antígeno prostático específico, y el examen digital rectal a partir de los 50 años cada 2 años. Esto entra a depender también del valor del antígeno prostático, si esta frecuencia se va a hacer cada 2 años o cada año. Si se encuentra con un antígeno prostático, empezando a los 45 o 50 años, que supera el valor de 1, hay guías o recomendaciones que sugieren que este tamizaje se continúe haciendo cada año. En valores menores puede continuarse cada 2 años. El papel del examen digital rectal en el tamizaje de cáncer de próstata es un papel también un poco dependiente de la calidad de las pruebas del antígeno prostático específico, de la sensibilidad de las mismas, si se están usando pruebas de alta sensibilidad o no. Hay centros o países en los cuales no se realiza el tacto, el examen digital rectal, sino que se opta exclusivamente por un PSA porque es una prueba de alta sensibilidad la que ellos están usando. Nosotros, de nuevo, por la variación de estas pruebas y otros factores también inherentes a la población para la toma de las mismas, nos parece preferible que se hagan que se usen las dos herramientas de tamizaje. Regresando un poco haciendo un poco un regreso a la parte de tamizaje en cáncer de seno, quería dejar una valoración respecto a algo que mencionó el doctor Lombana, que es el uso de la resonancia como herramienta de tamizaje en el cáncer de seno, porque cada vez vemos más. Es una pregunta que surge con frecuencia. Los pacientes los acompañantes de pacientes con frecuencia preguntan, doctor, la resonancia de seno para tamizaje de cáncer, ¿puedo hacérmela o no? Es una pregunta que para nosotros es un poco difícil de responder. La resonancia de seno es un examen de una alta especificidad, pero incluso en los mejores centros tiene un problema de sensibilidad y ha llevado incluso a la realización de biopsias de lesiones benignas, 3 veces más de las que se realizan por la mamografía. Nosotros no contamos con esa información de nuestros centros radiológicos, también dependen del operador, dependen del interpretador, de la frecuencia con la que el radiólogo haga estos estudios, los interprete, los lea. Idealmente un radiólogo dedicado a cáncer de seno y con mucha experiencia, mucho volumen en la interpretación de resonancias de seno. No sé
qué preguntas tengan respecto a las patologías que hemos mencionado de prevención, de tamizaje de cáncer. Creo que hemos tocado los más frecuentes. Bueno, doctores, por aquí en el chat tenemos un par de preguntas. Manuela Martínez pregunta, doctor, cuando a uno le sale un cáncer, ¿puede salir otra vez? Sí, por supuesto. De cualquier tipo. Hay unos que son unos tipos de tumor que son, como los mencionaba ahora el doctor Lombana, son de muy bajo grado, que tienden a ser muy infrecuente la recurrencia o la reaparición. Nosotros hablamos de recurrencia. Pero, por supuesto, cualquier tipo de tumor, especialmente que al momento de su detección sea más avanzado, por más avanzado me refiero a que haya habido un compromiso anatómicamente mayor y en estructuras aledañas, como principalmente estructuras ganglionares, es mayor el riesgo de recurrencia. Es donde entra un papel fundamental el seguimiento oncológico y la instrucción en los grupos de atención primaria también, porque estos pacientes en algún momento recaen en los grupos de atención primaria para continuar un lineamiento de seguimiento de estos pacientes cuando ha pasado un determinado periodo ya de seguimiento por el oncólogo. Muchas gracias, doctor. Natalia Marín nos pregunta, ¿cada cuánto se pueden hacer las pruebas? Supongo que se refiere a las pruebas de tamizaje. Sí, porque ya todas, pues creo que a cada una de ellas dimos intervalos. El tamizaje de cáncer de seno, de nuevo, la mamografía, usualmente la recomendación es que se haga cada año. Eso requiere una valoración también del riesgo de la paciente. Cuando el riesgo es bajo, cuando se hace un examen clínico de seno completo por un grupo médico instruido en el mismo, podría llegar incluso a espaciarse a cada 2 años, como máximo, la realización de la mamografía. Pero la recomendación sigue siendo anual. En el tamizaje de cáncer colorectal, cada 10 años con colonoscopia total. Cuando se dispone de test de guayaco de alta calidad, podría realizarse cada 3 a 5 años. Sin embargo, usted es debatible si puede obviar o no la necesidad de la colonoscopia. En el tamizaje de cáncer de cervix, este es más interesante aún. Si se dispone, iniciando a partir de los 25 años o en edades más tempranas, dependiendo de nuestra epidemiología, pero si se dispone del cotesteo, o sea, el testeo simultáneo de la prueba de papiloma virus en cervix y de la citología, esta podría hacerse cada 5 años. Si no se dispone en sitios de bajos recursos como nosotros, la recomendación es de continuar la citología cada 3 años. Y para el cáncer de próstata, la recomendación, como lo mencioné ahora, es con el examen físico digital rectal y con el PSA cada 2 años o dependiendo del valor del PSA inicial. Por acá nos preguntan, ¿qué factores inciden en el desarrollo de cáncer de cervix? Los factores que inciden en el desarrollo de cáncer de cervix son principalmente el factor más importante, predominante, es el factor infeccioso por el virus de papiloma humano. Aquí está donde pues eso va a depender de otros factores como son la edad de inicio de relaciones sexuales, a edades más tempranas, a mayor número de compañeros sexuales el riesgo es mayor. Esos son quizás los factores de riesgo más importantes y es donde pues el papel de la vacuna ha jugado una labor preponderante en la prevención del mismo. Muchas gracias, doctor. Diana Sofía Chazatar nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de cáncer más difíciles de tratar? Esa pregunta es un universo de preguntas. Cualquier tipo de cáncer en estadios muy avanzados, llamémoslos premetastásicos o metastásicos, puede traer sus particularidades del tratamiento. No podríamos hablar de un único tipo de cáncer que sea muy difícil de tratar. Hay un sinnúmero de ellos
que son difíciles de tratar. Difícil tal vez no sea la mejor palabra. Tal vez que requieran un juicio clínico, un juicio de tratamiento, unos tratamientos óptimos, una periodicidad de tratamientos también óptimos, un seguimiento imagenológico, una revaloración permanente. Es un tema bastante amplio y podría dar lugar a otro conversatorio específicamente de eso. Muchas gracias, doctor. Continuando con las preguntas del chat, nos preguntan, de los métodos disponibles en nuestro medio, ¿cuál puede ser la mejor forma de tamizar un cáncer de colon? Como lo dije, es la colonoscopia total. De nuevo, está la herramienta de la medición del DNA en la materia fecal. Es una herramienta que ha habido estudios en los cuales se ha comparado con la colonoscopia total y ha mostrado en ocasiones ser, si no ser superior, ser no inferior. Lo que pasa es que es una herramienta con la cual escasos centros en nuestro país cuentan. Es una herramienta de difícil acceso, pero principalmente la colonoscopia total. Cuando la colonoscopia total ha tenido un problema de preparación, la recomendación es de repetir el mismo. Esto también es algo que ocurre con frecuencia. Gracias, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta de Rosa Candelo. Ella dice, una persona que sufre hemorroides permanentes y ha tenido 2 clases de cáncer, ¿cuál sería la frecuencia de la toma de la colonoscopia? En ese caso, esta pregunta es interesante porque en ese caso, el papel del test de Guayaco, o sea, la medición de sangre oculta en materia fecal, decae, pierde su valor. Es una persona que tiene hemorroides, esta prueba pues va a salir falsamente positiva. En este caso, la recomendación puede ser, dado que la persona va a tener un poco más o puede que la colonoscopia total de una persona con una hemorroide severa sea un poco traumática, podría hacerse una recomendación de una rectosigmoidoscopia flexible, que también podría hacerse alrededor de cada 5 a 7 años, en vez de colonoscopia total. Gracias por su respuesta, doctor. Bueno, con eso concluimos las preguntas que nos han enviado por el chat hasta el momento. Abrimos la invitación a todos nuestros asistentes. Si tienen dudas, pueden activar sus micrófonos y hacer sus preguntas o nos las pueden escribir por el chat y aquí las leemos. Yo quisiera, dado que estamos con el grupo de Univalle, escuchar un poco a la doctora Marcela Hoyos respecto a cómo ha sido el escenario de la interacción o nuestra intervención desde el punto de vista oncológico de la Clínica Occidente, del Centro Integral de Cáncer, en relación a los pacientes de Univalle. Muy buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Marcela Hoyos, yo soy la coordinadora médica del Centro Integral de Cáncer. Pues como ustedes se dan cuenta, nos están acompañando 2 de nuestros profesionales y queríamos también pues, comentarles que nosotros contamos con unas rutas de atención donde garantizamos desde el momento del tamizaje y hacemos todo el acompañamiento que tiene con la parte administrativa, pues con la doctora Mónica Escriba, donde tenemos y contamos con toda la tecnología de punta para poder garantizar un diagnóstico oportuno del tipo de cáncer que tiene de alguna manera intervención, que podamos tener un resultado diferente con respecto a la condición clínica del paciente. Bueno, muchas gracias por su intervención. Doctora Marcela, tenemos por aquí Jenny Zafir Moreno levantó su mano. Jenny, ¿puedes compartirnos tu pregunta? Te escuchamos.
Bueno, parece que Jenny no nos ha escrito su pregunta por el chat ni ha activado su micrófono. Si alguien más tiene una pregunta, puede compartirla a través del chat o puede activar su micrófono, levantar la mano y le damos el turno. Doctores, con frecuencia los pacientes me preguntan cómo se escogen si son más fuertes o menos fuertes. Estas son preguntas que repetitivamente los pacientes nos hacen. Pues me dicen que si les ponen en la roja, que si les ponen la blanca, que si es más fuerte o que si es menos fuerte, cómo se define, cuáles son los criterios para definirlo. No sé si de pronto les podemos comentar algo a nuestros participantes sobre el tema. Mira, me parece, es muy interesante escuchar la amplitud de preguntas que se tienen. La oncología continúa siendo un tema cada vez más vigente, cada vez con mejor acceso, mejores herramientas diagnósticas. El conversatorio de hoy estaba destinado principalmente a detección temprana, herramientas de prevención en los tipos de cáncer más frecuentes, creo que lo hemos tocado. Hay unas preguntas, digamos, de mayor amplitud y un poco para tratar de resolver esa y esperando que las siguientes sean un poco más localizadas en la naturaleza del conversatorio, es que la apreciación del paciente respecto a la intensidad de la quimioterapia o las características visuales de la misma es bastante coloquial, obviamente, por ser el paciente y por la manera como ellos ven y usualmente estos son conceptos que han sido transmitidos por otras personas. Con frecuencia a mí me llegan los pacientes con esas mismas preguntas, específicamente los pacientes de cáncer de seno que han escuchado de otras personas, de la intensidad de la quimioterapia, de las características visuales de la misma, que si esta va a ser más fuerte, que si no. Yo no utilizo la palabra fuerte, no utilizo la palabra intensidad, son diferentes como todo. Como todos los tipos de tratamiento son diferentes. En infectología, antibióticos con un perfil más amplio, que causan un tipo de reacciones diferentes. Todos tienen un perfil de... disculpen que me está... Todos tienen un perfil de reacciones diferentes. Entrar a clasificar las quimioterapias que se ha hecho, en la actualidad es virtualmente, es una labor muy dispendiosa, virtualmente imposible, porque ahorita contamos con unas quimioterapias sumamente amplio, que disponemos de estrategias de terapias diana moleculares, de inmunoterapia, de los anticuerpos moleculares. Entonces, en este momento voy a usar la palabra obsoleta para referirme a la clasificación entre intensidad mayor o intensidad menor de quimioterapia. No sería una manera apropiada para calificar la misma en la actualidad. Muchas gracias, doctor González. En el chat tenemos un par de preguntas más. ¿Cómo se puede detectar de forma temprana un cáncer gástrico? Es una muy buena pregunta. Cuando uno revisa la documentación respecto a la detección temprana de cáncer gástrico, primero nosotros no contamos con una herramienta de detección temprana de cáncer gástrico. No está por el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. No hay un lineamiento. ¿Por qué? Será una pregunta bastante interesante dada la alta incidencia. Porque no se ha hecho juiciosamente una apreciación de lo mismo, ni tampoco se ha hecho una recomendación respecto al uso de la endoscopia, por ejemplo. ¿Y a qué edad o con qué frecuencia debe hacerse? Cuando uno mira las guías americanas de prevención de cáncer gástrico, dado que es una patología que a pesar de tener una alta incidencia en este país, pues tampoco hay una recomendación general.
Pero cuando uno se va, por ejemplo, a las guías de los japoneses, que tienen una incidencia de tumores gástricos 3 a 5 veces superior a la nuestra, o por lo menos en lo que creemos, dado que carecemos de datos de lo mismo, ellos recomiendan tempranamente la realización de endoscopias a partir de los 45 o 40 años. Para nosotros es difícil hacer una recomendación de este tipo. Nuevamente, habría que recurrir a herramientas o a calificar el riesgo del paciente. El riesgo del paciente dado por antecedentes de cáncer gástrico familiar, dado por las características de las patologías de biopsias que hayan presentado en endoscopias previas, que se las hayan hecho con muchas razones, se las hayan hecho por otras razones, con frecuencia de dispepsia o síntomas de dolor abdominal crónico, dolor epigástrico crónico. Y mirando las características de esta patología se puede llevar a una recomendación, pero ya individualizada, pero hacer una recomendación de tamizaje de cáncer gástrico poblacional en nuestro momento con con la información que tenemos de nuestro país no es posible. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos a alguien, bueno, no sé, alguien más levantó la mano hace un momento. Yo. Si alguien más quiere. Listo, doctora. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo le tengo dos preguntitas. Pues en su amplia experiencia y viendo pacientes todos los días con cáncer, de pronto hay pacientes que, digamos, en su día a día practican algunas estrategias que definitivamente ayudan a que, digamos, a que mejoremos o estemos bien y, digamos, la parte de cáncer se minimice. De pronto usted ha podido identificar en esas prácticas que le dicen los pacientes, no sé, le doy un ejemplo, que hacen yoga o que no comen carne roja, no sé, algo así que usted diga, no, esto realmente hay que hacerlo. Y la segunda pregunta, uno ve en los pacientes muchísimo que consumen megadosis de vitaminas, de vitamina B, por ejemplo. Yo tengo pacientes que hacen inyectar unas vitaminas que traen de Estados Unidos, que son unas megadosis de vitamina D que para evitar que les dé el cáncer. ¿Usted qué piensa de esto? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Es una pregunta de la cual estamos llenos de respuestas comerciales con fines de enriquecer determinadas empresas que sacan productos a manojos, cantidades. Los pacientes llegan permanentemente con un sinnúmero de estos productos, que pues, si puedo tomar esta vitamina, que si puedo tomar, o exacto, el uso de esos sueros, famosos sueros antioxidantes. Déjenme decirles que hasta las últimas revisiones, ninguno de estos productos tiene una evidencia de prevención directa. Hay evidencias, pero marginales, de estudios que son muy cuestionados cuando les hacen un análisis más riguroso del beneficio de vitaminas tales como selenio o la B6, pero no hay ninguna evidencia concluyente en efectividad en la prevención de cáncer. ¿Qué es efectivo? ¿Qué es efectivo? Y todos ustedes lo saben porque hace parte de la vida saludable. ¿Qué es efectivo? Obviamente el evitar la nicotina en cualquiera de sus presentaciones, el evitar el alcohol. Ya la Asociación Americana de Cáncer Colorectal ha hecho unas recomendaciones muy específicas respecto al consumo de carnes rojas. Ya hay recomendaciones alrededor y lo que se está viendo es que cada vez más lo que se busca es limitar el consumo de cáncer roja para la prevención de cáncer gastrointestinal y colorectal. Incluso se han llegado a recomendaciones del consumo de menos de 100, 150 gramos semana de carne roja. Digamos, ellos están completamente en oposición o dan una recomendación respecto a las carnes enlatadas o respecto a las carnes frías, tales como mortadelas o, pues, en fin, las carnes enlatadas que vienen con preservantes, de no consumirlas, no consumirlas. Estas serían algunas de las recomendaciones que yo les podría mencionar. Obviamente hay otras y son específicamente para cáncer gastrointestinal y colorectal, como la alta ingesta de fibra de origen vegetal, el consumo
pues, de una dieta de estas características, que es donde más se ha visto el beneficio o la prevención. Ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo, hablemos de las dietas vegetarianas o dietas veganas, porque uno pensaría, pues esta dieta suena mejor, ¿no? Esta dieta debe tener un beneficio en la prevención de cáncer. Hasta el momento, ninguno. Los seguimientos que se han hecho no han demostrado eso. Obviamente los seguimientos le faltan más tiempo y mejorar o limitar las variables de confusión, que es un poco difícil cuando se hacen estudios poblacionales de esa magnitud. Pero hasta el momento es lo que les puedo decir. Podríamos entrar a puntualizar un sinnúmero de productos. En algún momento el ginseng tuvo también un auge, o el ginkgo biloba, etcétera, pero de nuevo, nada de eso demostró un beneficio en la prevención, y algunos de estos sí acarreaban efectos deleterios bastante significativos. Doctor, muchas gracias por su aclaración. Incluso hubo un producto, es que no me acuerdo el nombre, hay algo así como interferón, no me acuerdo ahorita el nombre, doctor, pero que, bueno, yo voy a hablar directamente, yo tuve un linfoma no Hodgkin y yo fui bombardeada, es que no me acuerdo qué producto era, ahorita unas tabletas, ay, no me acuerdo si era interferón, algo así, doctor, usted lo debe de pronto tener más claro, y eso era un bombardeo por todos lados, me llegaba por todos lados. Y me alegra mucho su respuesta porque los pobres pacientes en su afán y en su angustia lo que hacen es empezar a comprar todos estos productos que realmente se sabe que no tienen ningún beneficio. Estamos de acuerdo. Te repito que ahí a mí me causa tristeza porque, porque yo te digo que es una situación dramática, triste, porque el paciente, dada nuestra confianza, llamémosla idiosincrásica, en la medicina no alopática, el paciente llega sumamente confiado en una serie de productos que les cuestan dinero, ya, que les cuestan dinero, que no puede invertir en más, en facilitar su tratamiento, en otras intervenciones que podrían ayudarle, pero vienen con esa fijación, usualmente sembrada por otros familiares o por algo que han leído o por el doctor Google, por las redes sociales, y eso pues tiene unas implicaciones para el paciente que a mí me parecen, primero, económicamente drásticas. Son productos muy costosos, obviamente buscando el beneficio económico de quienes lo producen. Y segundo, pues como les digo, el paciente no puede usar esos recursos en algo que será para él mucho, mucho más de mayor ayuda. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor González. Si tenemos a alguien más por aquí, la oportunidad de realizar sus preguntas a los doctores que nos acompañan hoy. El doctor González es hematoncólogo de la Clínica de Occidente, entonces pueden activar sus micrófonos o escribirnos sus preguntas en el chat. Bueno, doctor, creo que con esta última pregunta cerramos. Bueno, tenemos una última pregunta. Aquí dice, ¿cuánto es el porcentaje del componente genético del cáncer? Es una pregunta muy interesante. Sería más interesante si se hiciera un poco más específica. De nuevo, cáncer. Es como decir el diccionario. ¿Cuántas palabras tiene un diccionario? ¿Cuántos tipos de cáncer hay? ¿Cuántos subtipos de cáncer hay? Cada subtipo tiene un componente genético, todos tienen componente genético. La pregunta del componente hereditario, que será una pregunta un poco más específica, es muy variable. En cáncer de seno y cáncer de ovario, usualmente se relaciona con la alteración de dos genes que tienen que ver con la reparación del DNA, que se llaman BRCA1 y BRCA2. Cuando está presente alguna alteración en estos genes, podemos hablar de
que son responsables del 90% del cáncer hereditario de ovario y de seno. Entonces ahí ya ven el porcentaje o la importancia del cáncer del componente genético, como dice la pregunta. Pero si miramos en cáncer de pulmón, si miramos en cáncer de páncreas, si miramos en cáncer gástrico, por ejemplo, son datos completamente diferentes. Yo quiero agradecerles a todos por la invitación. Han sido unas preguntas bastante enriquecedoras, muy amplias, y espero haber podido resolverlas de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor González. Agradecemos su participación y la del doctor Milton Lombana en este espacio de las charlas del Servicio de Salud de la Universidad del Valle. Con esto damos por terminado el conversatorio y esperamos contar con la participación de nuestros asistentes en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Gracias a todos.